Seguimos con nuestro estudio levantando el modelo bíblico de la familia y estamos con el propósito de Dios para la familia. En esta mañana continuamos, va a ser un poco más breve, todos sabemos, puesto que hoy tenemos una actividad muy especial y vamos a terminar un poco más temprano para continuar con la asamblea de la asociación. De tal manera entonces que vamos a sintetizar un poco más. Hoy no me voy a permitir un poquito más rápido. Muy bien, Génesis capítulo 1, verso 28 y capítulo 9, verso 1 son los primeros dos textos que nos va a llevar a comprender el propósito de Dios para la familia. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ustedes encuentran allí este mismo texto en sus hojas de trabajo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendijo Dios a Noé, dice Génesis 9:1, y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Resalto lo siguiente, en esos dos textos la orden es exactamente igual para la familia. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, está en Génesis 1:28 y se reitera, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra en Génesis 9:1. Los dos inicios de la humanidad, el primero con Adán y Eva, el segundo con Noé y su familia. Veamos entonces que si bien la semana anterior estuvimos viendo que estos son pasajes creativos, porque Dios creó, extendió, de sí produjo, también es cierto que son pasajes que hablan del propósito de la familia. Y ese propósito está relacionado en ambos versículos a manera de fruto y a manera de multiplicación. Y con un tope, ese tope es hasta llenar la tierra. Básicamente ahí vamos a estar enfocados en el propósito. Este señor del cual ustedes tienen el texto anotado ahí, Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor, muchos lo denominan uno de los teólogos, pero fue un pastor muy joven, él murió a los 39 años. Él fue apresado en Alemania en el año de 1943, 5 de abril, y pasó 2 años preso. En el año 45, el 9 de abril de ese año, él fue ejecutado. Cuando lo agarraron los nazis, asumieron que era contrario a lo que estaba haciendo la política de Hitler y lo mandaron a matar. Este pastor en la cárcel se comprometió a casarse, como hacemos muy comúnmente, ¿verdad? Todos nos comprometemos con nuestra amada para casarnos. Y resulta que él estuvo comprometido, pero no pudo consumar su matrimonio, al menos de la manera tradicional. Y lo digo ¿por qué? Porque Dios le usó desde la cárcel durante esos 2 años para que pudiese escribir tanto acerca del matrimonio, acerca del tema de familia, que hoy todavía nosotros podemos estar estudiando muchos de sus textos, muchos de sus libros, dirigidos a la familia, dirigidos al matrimonio, pese a que él no pudo alcanzar ese paso, no lo pudo dar, al menos aquí en la tierra. Y él escribía en uno de sus libros, escribió varios, pero uno de ellos se llama Cartas desde la prisión, y escribió lo siguiente: el matrimonio es más que el amor mutuo entre ustedes. Tiene una dignidad y un poder superiores porque es el mandato sagrado de Dios, mediante el cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin de los tiempos. En su amor solo se ven a ustedes mismos en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y que llama a su reino. Podemos concordar de lo que estuvimos viendo en los pasajes de la Biblia y el pensamiento
que acabamos de leer, podemos ver que Dios, cuando crea el matrimonio, está pensando en algo perpetuo. No creó la primera pareja con la finalidad de que después de que estuvieran casados, vivieran sus años de vida y después de ahí se terminara, puesto que ahí se hubiese terminado, además biológicamente o naturalmente se hubiera terminado la raza humana. Pero básicamente, y lo más importante, hubiese terminado sobre la tierra el conocimiento de Jehová. Él se revela a la primera pareja, él tiene relación con la primera pareja y desea que esa relación y desea que esa forma de conocimiento de Jehová sea extendida, sea multiplicada, sea ampliada. ¿Me doy a entender? Lo dice de estas maneras este escritor. El matrimonio tiene una dignidad y un poder superiores porque es el mandato sagrado de Dios mediante el cual desea perpetuar la raza humana hasta el fin de los tiempos. En su amor solo se ven a ustedes dos en el mundo, pero el matrimonio es un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios usa para mostrarse a una generación, pero Él desea que la próxima generación tenga el conocimiento de Jehová tal como lo dejó en la generación anterior, y que ese conocimiento de Jehová se vaya multiplicando y que esa fe vaya creciendo conforme cada una de las generaciones van avanzando. Entonces Dios tiene un propósito que supera la necesidad y el propósito humano, meramente humano. Estamos de acuerdo que la mujer fue creada como ayuda idónea al varón, estamos de acuerdo que tienen una vida en común, estamos de acuerdo que tienen muchos propósitos que se cumplen uno al otro, de los cuales hemos estado hablando y hablaremos más todavía. Pero la idea es que ese matrimonio pueda fructificar en dejar una herencia del conocimiento de Jehová a todos aquellos que llegan a esa familia. Entiéndase, principalmente hijos, pero no se limita a solo hijos. Es perpetuar el conocimiento de la fe de Dios hacia el futuro. Y eso es a lo que vamos a llegar nosotros. Todas las cosas, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, todas las cosas creadas siguen el mismo propósito general: reflejar la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ese es el propósito de todas las cosas. Colosenses 1:16 dice que el Señor lo creó absolutamente todo para su gloria. Todas las cosas que Dios creó, y la familia es una creación de Dios, tienen como finalidad, como propósito, dar gloria a Dios. El ser humano no tiene otro propósito en la vida que no sea dar gloria a Dios, contribuir con levantar el nombre de Dios, hacer su parte para que Dios sea exaltado, sea levantado, hacer su parte para que el nombre de Dios sea conocido. Ese es el objetivo de todo ser humano y de toda creación. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, la tierra también da gloria a Dios, los árboles del campo le aplauden. Nosotros, los seres humanos, también debemos de reflejar la gloria de Dios. También tenemos que avanzar al mundo enseñándole la gloria de Dios. El matrimonio, como creación de Dios, no tiene algo diferente que hacer. Filipenses 2, 9 al 11, bueno, el primer texto es Colosenses 1:16, pero Filipenses 2, del 9 al 11, nos da un reflejo de eso también. Dice de la siguiente manera, hablando acerca de Jesús, dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Se da cuenta? Porque todo ser humano va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Mire, podríamos decir un montón de cosas que provienen de la lógica. Porque Él es el Señor, porque somos los súbditos, por un montón de razones. Pero el propósito principal por el cual toda persona va a declarar que Jesús es el Señor es para la gloria de Dios Padre. De tal manera que el matrimonio, la familia, está en ese mismo propósito.
Pero ¿cómo lo cumple? Dice, la familia cumple el propósito específico de Dios cuando da fruto y se multiplica, cuando guía a los suyos a Dios. Cuando guía a todos los que están dentro de la familia, los guía hacia Dios, está cumpliendo el propósito. Eso significa dar fruto, eso significa multiplicarse. Y es que tenemos la costumbre de quedarnos en un nivel muy humano, de quedarnos en un nivel, es más, ni siquiera humano, de quedarnos en un nivel muy animal. Déjenme explicarles por qué. Porque nosotros leemos fructificar y multiplicarnos y lo único que pensamos es en tener hijos, como los animalitos, que nada más tienen sus crías y ya. Nosotros no podemos ver la vida humana exactamente de la misma forma que vemos la vida animal. El ser humano tiene un propósito mucho más sublime y más grande, por lo cual las palabras fructificar y multiplicados no solamente tiene que ver con el tema de procrear hijos físicamente hablando, no solamente tiene que ver con un nivel biológico, no solamente tiene que ver con un nivel prácticamente animal. Tiene que ver con algo muchísimo más allá. Hay un propósito que es guiar a todos esos que están en esa familia hacia Dios. Por eso decimos dar gloria a Dios. Tenemos que recibir a todos los que vienen a ese matrimonio, a esa familia, con la única finalidad de llevarlos a Dios, con la única finalidad de extender el conocimiento de Jehová a todos los demás. Mire, nosotros tenemos que ser sumamente claros. Jeremías 9, 23 y 24 dice: no se alabe el fuerte en sus fuerzas, ni el sabio en su sabiduría. Si algo tiene que alabarse el ser humano, dice parafraseando el verso 24, es en conocer a Jehová y en entender a Jehová. Pero el texto no se queda ahí, nos explica. Dice que Jehová a la tierra la trata con misericordia, con justicia y con juicio. Y esas cosas son las que Él busca. Jehová busca en la tierra quienes están haciendo misericordia, quienes están haciendo justicia y juicio. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo entendemos a Jehová? Entendámoslo desde la perspectiva de Jehová. El propósito es el de Dios, no es el propósito humano el que se debe de cumplir. Yo no sé por qué usted se casó. Yo no sé el motivo por el cual usted fue al matrimonio. Pero lo que esperamos es que de aquí en más entendamos que el propósito del matrimonio no tiene que ver con lo que yo busco o con lo que yo quiero o con lo que la otra persona busca o quiere. Ya decíamos, muchas personas muchas veces se casan por motivos equivocados, van al matrimonio con objetivos equivocados, con propósitos errados. Es más, con propósitos literalmente egoístas. Es que busco a alguien que me quiera, busco a alguien que me sirva, busco a alguien que me proteja, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones, busco a alguien que me sirva, alguien que me pague las deudas. A veces es porque quiero salir de la casa, decíamos en el caso de las mujeres, muchas veces porque sencillamente quiero salir de la casa, entonces me caso, porque esa es una puerta correcta para salir de la casa. En el caso de los varones, como les digo, muchos propósitos egoístas en la gran mayoría, si no todos ellos. Dios dice que el matrimonio y la familia tienen que cumplir el propósito de Dios, no el nuestro. De tal manera que nuestro matrimonio entonces tiene que tomar reglas, disciplinas, tiene que tomar comportamientos de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que yo quiero, ni de acuerdo a mi propósito. Es un propósito de Dios, no es un propósito mío, es de Él. Y yo cuando llegue al cielo, cuando me presente ante Él, Él me va a decir, bueno, ¿y tu matrimonio y tu familia cómo se comportó? Y el día que yo le responda, mire Señor, yo hice todo lo que pude. Mire Señor, yo procuré que fueran hacia esto, procuré que hicieran lo otro. Él me va a decir, no tomaste en cuenta nada de lo cual yo te comuniqué y te dije que debía de ser ese matrimonio.
Y el problema es que cuando estamos a la luz de la Biblia nos damos cuenta que nuestros objetivos y nuestros propósitos están equivocados en el matrimonio, completamente equivocados en la familia. Y guiamos a nuestros hijos equivocadamente. Y guiamos a los que están en casa erróneamente, porque buscamos nuestros propósitos, porque buscamos nuestros objetivos, porque queremos hacer lo que nosotros pensamos y no tomamos en cuenta que eso es un bien de Dios. Otra vez, el matrimonio, la familia es un bien de Dios y tenemos que seguir los propósitos de Dios, porque tenemos que rendirle cuentas a Dios, porque nosotros somos solamente administradores y es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿Ve? Avancemos, ¿qué les parece? Deuteronomio 6, 5 al 9. Mire, yo espero, cuando terminemos esta parte del matrimonio, que usted eso se lo haya aprendido, pero demasiado bien. Es el rector. Así dijo Dios que debía de ser la familia. Ese es el modelo, no hay otro. Comienza diciendo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan quién dijo eso? Eso lo dijo Dios. ¿Cuántas veces? Lo dijo en Éxodo. Lo dijo en Deuteronomio cuando estaba Moisés repasando la ley y dándosela al pueblo otra vez. Lo dijo Jesucristo estando en la tierra, justamente cuando se le presentó la tentación. Ese es el principio básico. Ahí dice dónde tiene que estar nuestro corazón, dónde tiene que estar. Ahí dice dónde tiene que estar nuestra mente, nuestros pensamientos, ahí dice. Ahí dice en qué se tienen que invertir nuestras energías y nuestras fuerzas. Ahí no dice viva para usted, dice viva para el Señor. Ahí no dice piense en usted, dice piense en el Señor. Ahí no dice ámese a usted mismo, como lo andan diciendo ahora, ¿verdad? Que uno tiene que tener amor propio. No, ahí no dice eso. Ahí dice ame al Señor. Por cierto, y valga el paréntesis, eso del amor propio, hermanos, no se crean cuentos, por favor. Qué mal que estamos. El grave problema de la humanidad es que tiene demasiado amor propio. Tiene demasiado alto el concepto de sí que debe tener. Tiene demasiada dignidad a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Nuestro problema no es una baja estima, es una demasiado alta estima. Tanto así que nos olvidamos de Dios. Porque nos estimamos y nos amamos a nosotros mismos. Todo es para mí, todo soy yo, mis derechos, mis oportunidades, soy yo el que cuento. Demasiada estima. ¿Ve? El mandamiento nos dice que usted no se tiene que estimar a usted, ni yo me tengo que estimar a mí, es a Dios. ¿Sabe cómo lo dijo Job? Aun si Jehová me matare, yo sigo confiando y esperando en Él. Pablo lo dijo de manera diferente: ya yo no estimo preciosa mi vida. Es una negación a sí mismo, dijo Jesús. Niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz, sígame. ¿Eh? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es falso eso que dicen, es que a mí me vienen pensamientos y yo no sé qué hacer. Hermanos, si usted no sabe hacer con esos pensamientos, eso es pecado. Su pensamiento tiene que estar en Dios siempre, Él se lo exige. Que Satanás le tire ideas, rechácelas. Para eso tiene sabiduría de Dios. ¿En qué debe pensar? Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud alguna. En eso pensad. No gaste energías pensando en cosas que no son. De todas formas, el principio básico: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Bueno, acá lo menciona, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo interno tuyo. Tu mente tiene que estar allí, pero también con todas tus fuerzas. Eso es básico. ¿En qué inviertes tus fuerzas? ¿Inviertes para Dios o inviertes solo para ti mismo? Ahí es donde está la pregunta. Pero seguimos. Y estas palabras, todo lo que el Señor ha dicho, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? Muy bien. ¿Y hablarás de ella cuando estés en casa? ¿Pero solo en casa? No, andando por el camino. Bueno, pero solo en casa y en el camino. No, al acostarte,
Mire, bueno, en casa, en el camino, al acostarme. No, también cuando te levantes. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los temas que tienen que estar en el hogar? No son fútbol, no son modas, no son problemas, no es la parte económica de la casa, del hogar, no son los problemas de uno y del otro. Las palabras que deben estar en nuestro hogar, cuando estemos ahí, cuando vayamos en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, son las palabras de Jehová. No debe haber ningún otro tema de conversación. Mire, pero no tenemos problemas. Sí, el problema más grande es que no queremos obedecer. De eso se trata. ¿Qué más dice? Y las atarás como una señal en tu mano. Mire, no solamente háblelas, no solamente téngalas en el corazón, sino que en sus manos. Cuando usted tiene algo que dar, es lo que usted tiene en las manos, ¿no? De la palabra. Eso tienen que hacerse. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Eso qué habla? ¿Dónde debe estar nuestra mirada todo el día? En la palabra de Jehová. Ahí. En los frontales. Lo que usted tiene aquí enfrente, lo que usted puede ver. Entonces, usted todo lo juzga a la luz de la palabra de Dios. Y sigue. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué hay de pronto en la casa? Cuando entramos a la casa de nosotros, lo que hay ahí, todo lo que usted puede ver alrededor en su casa, ¿refleja al Señor? ¿Anuncia a Jehová? Bueno, esto es parte de otro estudio. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Punto. ¿De qué nos habla el primer tema? El primer tema. Su plan para la familia es que se perpetúe el amor por Él, por eso estará en su corazón, y por sus palabras. ¿Qué tiene que aprender una familia creyente? Las palabras de Jehová. ¿Qué tiene que estudiar una familia creyente? Las palabras de Jehová. ¿Qué experiencias tiene que vivir la familia creyente? La experiencia de la intimidad con Jehová. Eso es lo que Dios exige. Eso es lo que Dios pide. Amados hermanos, y yo sé que está sonando como que nos están hablando de algo diferente, o algo muy distinto, o algo muy... Bienvenidos. De algo muy extraño, y sí lo es. Es extraño ver una familia creyente hoy en día que de verdad esté cumpliendo como Dios exige que cumpla la familia. Pero no olvidemos que si Dios nos está dando la lección hoy, es para que la pongamos en práctica. Es porque Él es perdonador para todo aquel que llegue con un corazón humillado y le diga: Señor, no estoy reflejando en mi familia lo que debo de reflejar, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Y Él, que nos ama con un amor infinito y fiel, nos perdonará nuestros pecados y nos dará una nueva forma de hacer familia. Versos 5 y 6 decíamos, Dios pide que su palabra y que su presencia esté con nosotros, pero además que sus palabras estén continuamente escritas, que se estén hablando. ¿Cómo van a conocer mis hijos, los hijos de la familia Rivera Araya, cómo van a conocer de Jehová si no es que sus papás les enseñan a Jehová? ¿Cómo van a conocer los hijos de ustedes a Jehová si no ustedes que le enseñen a Jehová? Y en esto los primeros años son fundamentales. Enseñarles a ellos a ir a Jehová, buscar a Jehová. Ese es el propósito. Mire, ¿cómo se va a perpetuar el conocimiento de Jehová y su palabra si no es porque en el hogar nosotros estemos reproduciéndolo para nuestros hijos o para todo familiar que esté allí? La sociedad no va a reproducir un conocimiento de Jehová. La sociedad va a rechazar las palabras de Jehová. Nosotros en el hogar estamos llamados a reproducir a Jehová. Esa relación con Jehová estamos nosotros llamados a producir. Y amor por su palabra. Dios establece en el segundo punto que el propósito de la familia es transmitir la fe a la próxima generación, y ahí dice en todo momento, versos 6 y 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Ahí dice, si algún tema tienen que tratar, si de algo tienen que conversar, si alguna duda surge, todo tiene que solucionarse en una única fuente, la palabra de Dios. Que uno tiene temor, vamos a la palabra de Dios. Que el otro tiene gozo, vamos a la palabra de Dios. Que uno está pasando por una situación difícil, vamos a la palabra de Dios. Que otro quiere sacar el tiempo para conversar, vamos a conversar de la palabra de Dios. Hay que saturar la familia de la palabra de Dios. Y nosotros somos perezosos, porque el Señor ha derramado su abundante gracia en medios como devocionales, como lecturas bíblicas anuales, como programas de televisión y de radio, como recursos en la internet, como libros, como música. O sea, ya tenemos nosotros suficiente para copar nuestra familia, saturarla de la palabra de Dios. Y es aquí donde entonces se nos ordena revisar qué están leyendo nuestros hijos y nosotros que estamos leyendo, qué programas estamos viendo, dónde estamos siendo instruidos, cuál es la fuente de donde sale cada circunstancia en nuestro hogar. ¿Está saliendo de la experiencia de otros? ¿Está saliendo de la televisión? ¿Está saliendo de las modas? ¿Está saliendo de lo que oportunamente se diga? Amados hermanos, y esta iglesia todavía ha tenido un privilegio mucho más grande. Aquí tenemos literatura sana, aquí tenemos música sana, aquí tenemos videos sanos que están disponibles para toda la congregación. Y Dios sabe que algunos de esos títulos son de verdad, ya por experiencia. Yo lo sé por referencia, pero ahora por experiencia le puedo decir que algunos de esos títulos de verdad que son de gran bendición. Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo nosotros por heredar a nuestra familia la fe de nuestro Señor? ¿Estamos haciendo lo oportuno o no estamos haciendo lo oportuno? Si estás ahí, te animo, sigue adelante. Si no estás ahí, te voy a enviar una exhortación, ¿ve?, para que lo hagas. Pero si aún así no lo quieres hacer, entonces te envío una reprensión. Hazlo. Dios no es apocado con nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Y sí se puede. Se los digo por experiencia, no porque tenga nada superior a ninguno de los que están acá. Soy el mayor necesitado de Dios. Pero sí les digo, hay literatura para niños, hay literatura para jóvenes, hay literatura para todos en casa para que estemos siendo enseñados. Hay películas muy buenas. En fin, hay un montón de cosas, de recursos que se deben de utilizar. Y el proceso de enseñanza fue establecido por Dios. Vean la manera en que lo hace, versos 8 y 9. Y atarás todas estas palabras como una señal en tu mano, yo, papá, y estarán en los frontales entre tus ojos, sí, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pero antes había dicho que se las repitiera a los hijos. ¿Cuál es el procedimiento? Papás enseñando a sus hijos. ¿Verdad que ahí no pone otro modelo diferente? Dice, papá, aprenda las palabras, tenga relación conmigo y luego transmítalo a sus hijos. No dice hijos enseñándole a sus padres. No dice tíos enseñándole a los hijos, aunque lo pueden hacer, claro que sí. No dice escuelas enseñándole a los hijos, tampoco lo dice. No dice el Estado enseñándole a los hijos. No dice vecinos enseñándole a los hijos. Dice agarrando las bellas, preciosas niñas que tienen acá y enseñándoles ustedes, papás, a ellas. De eso se trata. Ese es el procedimiento. Que algunos lo quieren dejar de lado y que algunos quieren enviar a sus hijos a que otros les enseñen, es porque sencillamente están desobedeciendo al Señor y están buscando un sustituto para algo que no hay. No hay. ¿Cómo lo cumplimos? Vamos, aprovechando toda oportunidad para hablar de Dios. 2 Timoteo 3:15, ¿recuerdan lo que dice? Toda la Escritura y es útil para enseñar,
exhortar, redarguir, para instruir. Ahí está. No tiene otra fuente. Mire, usted, papá, si quiere disciplinar a los hijos, no busque otra fuente. Aquí está la palabra. Mire que lo que dijo el psicólogo, el psiquiatra o el que haya sido, eso es puro pensamiento humano infructuoso, vano, inútil, que le lleva a la perdición. Ahí está la palabra de Dios. Instruya a sus hijos en la palabra de Dios. Y aún más, eso lo veremos luego, a los nietos, instrúyalos en la palabra de Dios. Instrucción, enseñanza, eso tiene que provenir de los padres. Claro, unos padres que tienen la palabra de Dios en su corazón, en los frontales de sus ojos, que están allí. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando los padres a los hijos en todo momento. Efesios 5, 15 al 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si avanzamos un poquito más, dice 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo voy a hablar con salmos? Aprendiéndomelos, leyéndolos, estudiándolos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice cómo debe de ser nuestra conversación, de qué temas debemos de hablar, dónde está la fuente para sacar todo lo que debemos nosotros de estar hablando. Por supuesto, dice ahí, ¿cómo podemos cumplir? Acompañando la instrucción bíblica con ejemplo práctico. ¿Se dan cuenta? Viviendo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 14, 15? Jesús diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabe usted si ama al Señor? ¿Está guardando sus mandamientos? No hay otra respuesta. Eso es lo práctico. No, mire, pero que yo hago esto y hago. No lo que hace. ¿Usted está guardando sus mandamientos? ¿Sí o no? Eso demuestra si usted ama al Señor. Fácil. Comprendiendo que los hijos son una extensión de nosotros en la tierra. Todos decimos siempre la siguiente frase, que suena muy inspiradora y suena hasta bíblica. Mire, es que yo a mis hijos no le quiero dejar una herencia económica, ni de bienes, ni nada de eso. Yo lo que le quiero dejar a mis hijos, la verdad es que es una herencia espiritual. Y eso suena muy bonito, pero se practica muy poco. Estamos tan metidos en este mundo que empezamos a buscar cómo le dejamos a nuestros hijos una herencia económica, cómo le dejamos bienes, cómo le dejamos un montón de cosas. Algunos dicen: lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es la educación o una carrera. Miren todo lo que se piensa, ¿verdad? Pero no nos preocupamos ni un poquito así por dejarles una herencia espiritual. Lo decimos, pero no lo hacemos. Y la evaluación es esta: si usted muere hoy, ¿sus hijos tienen suficiente conocimiento de Jehová? ¿Tienen suficiente instrucción? ¿Ya usted les dejó suficientes enseñanzas? Porque les recuerdo que la vida nuestra se va en un soplo, ¿verdad? Y sin previo aviso. Y ahí si verdaderamente lo estamos haciendo. Si de verdad son como flechas, dice Salmo 127:4. Son como saetas que podemos tirar y extender. Cuando ya yo no llego hasta allá, puedo tirar una saeta y dejarla más lejos. Pero mire, no es lo económico, mire, no son bienes. Lo que va a llegar más allá es la gloria de Jehová. Lo que va a llegar más allá es el conocimiento de Jehová. Lo que va a llegar más allá de mí es la práctica de la fe cristiana, bíblica. De eso trata. De eso trata. Y yo voy a tener que hacer la interrupción acá. Disculpen que abruptamente, pero tenemos un plan diferente hoy.
puesto que tenemos asamblea, así que quiero aprovechar este punto. Si sigo adelante, ya me complico un poco más. El matrimonio fue creado con el propósito de Dios para extender el conocimiento de Jehová. De eso se trata. Por eso se les dice a los padres, como lo estábamos viendo, hábleles a sus hijos, cuéntenles. Cuando ellos preguntan, háblenles, díganles quién soy yo, qué he hecho yo por ustedes, cuáles mandamientos he tenido. De eso se trata el matrimonio, de extenderlo, según dice John Piper, y lo vamos a ver la próxima semana, de hacer discípulos de Jesús allí en la casa, allí en el hogar. Ahí comenzamos nosotros a hacer esa extensión de familia. Eso sí garantiza una herencia espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted se vaya de acá y yo me vaya de acá como padres, posiblemente lo económico, posiblemente los bienes materiales se despilfarran. En el mejor de los casos, durante 1 o 2 generaciones se multiplican, pero ya llega la generación siguiente y dejó de estar dentro de la familia. Eso se acabó, se terminó. Es temporal, es material. Se lo pueden robar. Pero si usted les dejó el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, una fe verdadera y sólida, si usted se los dejó a ellos, amados hermanos, puede irse tranquilo de este mundo, porque será una herencia eterna para ellos. Y lo mejor, ellos lo extenderán a los próximos. Y así continuamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no pensó nunca en que el matrimonio cesaba ahí. Él pensó en una continuidad, en una perpetuidad espiritual, en una herencia espiritual. Qué bueno es que nosotros entendamos que esa es la finalidad de toda familia creada. Por supuesto, solo lo podemos lograr cuando nosotros como padres verdaderamente estamos entregados a Jesucristo, cuando verdaderamente somos creyentes, cuando verdaderamente nosotros hemos entregado ese corazón al Señor, dándonos cuenta que todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido pecaminoso, ha sido un fracaso, no subsiste, que nuestro comportamiento ha ofendido al Señor y que estamos surgidos de un Salvador. ¿Sabe? Jesús dijo que Él venía a todo aquel que estaba enfermo para sanarlo. Pero los sanos no tienen necesidad de médico. Si nosotros seguimos manteniendo nuestro entendimiento de que somos buenos, de que no hay nada que debemos de cambiar, de que todo lo hemos hecho bien, entonces le tengo una noticia. Usted se cree sano. Y si usted no tiene necesidad de Jesús, Jesús no va a venir a su vida. Ese es su entendimiento. Pero yo quiero despertarle hoy para que usted recuerde que todos estamos necesitados de un Salvador y que a no ser que nos arrepintamos de nuestro pecado y pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, no solo no vamos a tener la capacidad de seguir en nuestra vida como estamos, sino que nuestra familia va a dejar de cumplir un propósito fundamental de Dios. No obstante, las puertas están abiertas, el llamado sigue abierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, no solo Él, sino una extensión con su familia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos en oración? Señor, muchas gracias porque en este tiempo nos has dado la oportunidad de inquirir en tu palabra. Nos has enseñado, Señor, que tienes un modelo de fructificar y de multiplicarnos, que tiene que ver no con nuestro entendimiento de lo que eso es, sino con el entendimiento, Señor, de lo que tú estás haciendo y quieres hacer en esta tierra. Es un plan de salvación eterno que considera todas las generaciones, Señor. Y nos has enviado como padres a enseñar a nuestros hijos la fe que un día recibimos. Y de no ser que lo hagamos, Señor, nosotros estamos en pecado delante de ti. Perdónanos, de verdad, Señor, perdónanos, porque no hemos tomado en serio el ser una familia cristiana. Y ayúdanos a que esta iglesia, Señor, podamos, arrepentidos delante de ti, venir a decirte: te necesitamos, oh médico por excelencia, oh salvador por excelencia. Ven a nosotros, porque nuestra mirada está puesta en que tú sí nos salvas y tú sí nos cambias. Y te rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos, para que ellos todos te conozcan, Señor, para que ellos todos reciban la fe,
para que ellos todos sean instruidos en tu palabra, Señor. Que esta iglesia provea más recursos y que los padres de esta congregación despierten, Señor. Despertemos nosotros a nuestra obligación de llevar a ellos, Señor, directamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a nuestras conversaciones, a que nuestros problemas, a que nuestras circunstancias siempre estén rodeadas por completo y saturadas de tu palabra, Señor. Que si tú nos llamas más tarde, podamos tener la tranquilidad de irnos contigo porque cumplimos con dejar el conocimiento de la gloria de Jehová a los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.